Gracias, Max. Agradecer la invitación para estar en este simposio tan interesante como expertos en el área. Y realmente, si continuáramos en la línea que nos mostró Max en esa última diapositiva, que resulta muy interesante como una enfermedad funcional, ahora entendemos la base orgánica, la forma de pensar de cómo tratar esta enfermedad con tantos mecanismos fisiopatológicos y que clínicamente se traduce en un grupo muy heterogéneo de síntomas, realmente el día de hoy resulta muy complicado pensar que con una sola intervención vamos a mejorar o vamos a alterar todo este eje tan complicado de citocinas, inflamación, que finalmente acaban traduciéndose en dolor, distensión abdominal. Obviamente, la forma de tratar al intestino irritable ha cambiado a lo largo del tiempo. Esta es la forma inicial en la que hace algunos años manejábamos el tratamiento del intestino irritable, basado en esta pirámide que, de acuerdo a la intensidad de síntomas, los pacientes iban haciendo muchas veces intervenciones que lo realizaban de forma rutinaria sin necesidad de ir al médico. Sabemos en esta pirámide que los pacientes que tienen una intensidad más moderada, severa o más frecuente son los que acuden a consulta, y realmente es donde tenemos que revisar cuál es ese tratamiento farmacológico que tenemos el día de hoy y cuál es el tratamiento o la terapia que está por venir seguramente en los siguientes años al alcance de nuestras manos. Y esto que siempre hemos manejado como el grupo más difícil, los pacientes que tienen síntomas muy intensos, muy frecuentes, muy severos, donde realmente el manejo con neuromoduladores ha sido la única intervención que ha demostrado mejor eficacia que el placebo. También ha cambiado la forma de tratar el síntoma de la enfermedad basado en los síntomas, y probablemente esto es lo que hacemos todos los días en el consultorio. Tratamos al paciente de acuerdo al síntoma que hace que el paciente acuda a consulta. Si el paciente va por dolor e inflamación abdominal, evidentemente tenemos que prescribir algo para eso, y dependiendo de la alteración en el hábito intestinal podemos utilizar algo para acelerar o para retrasar la frecuencia de los movimientos evacuatorios. Y esto es lo que hacemos todos los días en el consultorio. Esta diagrama, esta cuadrícula pone en perspectiva algo que es la forma que yo veo cómo tratar a nuestros pacientes el día de hoy. ¿Cuáles son estos esquemas o estas opciones? Tenemos este tratamiento convencional, que es lo que sabemos, lo que hacemos todos los días, y lo que ha demostrado efectividad en algunas intervenciones, como el utilizar analgésicos viscerales o antiespasmódicos, y para esto hay una gran cantidad de revisiones. Pero como lo comentaba Max y Maru, también hemos visto en los últimos años cómo hemos ido más a un tratamiento fisiopatológico. Y la evidencia en algunos aspectos fisiopatológicos es tan contundente que probablemente ya no nos quede tanta duda del utilizar antibióticos no absorbibles en un subgrupo de pacientes, o modificar la microbiota, con lo que nos platicó Maru, donde seguramente, aunque no es el objetivo de esta charla, se revisó en las pláticas en los días anteriores el efecto benéfico de los probióticos en sus diferentes modalidades para los diferentes síntomas. Y el utilizar antidepresivos tricíclicos o analgésicos viscerales, el día de hoy yo ya lo veo como una situación fisiopatológica y no meramente de manejo de ansiedad o depresión. Obviamente también estamos viendo y estamos utilizando terapias combinadas, donde el utilizar más de un medicamento para los síntomas más frecuentes con aparentemente un mecanismo fisiopatológico global es prácticamente es una práctica que hacemos desde hace ya algunos años con la evidencia generada en nuestro país y en otros países, y probablemente esto es lo que estamos esperando, estos nuevos tratamientos, de los cuales ya tenemos algunas moléculas aquí. Algunas no son para intestino irritable, como Procaloprida, que está estudiada para estreñimiento, pero habrá que ver la evidencia, pero sí medicamentos que van dirigidos a el alivio de la mayor parte de los síntomas, con algunas diferencias. El gran problema con estos nuevos tratamientos, como siempre, es saber cuál es el mejor, cuál es el que va a pasar la prueba del tiempo y cuál va a ser aquel que, aunque tenemos evidencia de que son medicamentos seguros, tenemos también la experiencia de que alguno de estos medicamentos, como lo que pasó con Tegaserot, pudiera estar con nosotros y después ya no estar con tanta seguridad. Esta es una caricatura tomada del slide kit que tenemos proporcionado por una de las empresas con las que estamos trabajando como speakers, y el punto importante de esta diapositiva es, a diferencia de lo que pasa con el reflujo, donde tenemos que controlar el ácido o el vaciamiento gástrico, en la génesis de los síntomas y en la estimulación de lo que entendemos como la estructura de los receptores a nivel de la pared del tracto digestivo, hay una gran cantidad de receptores.
Durante mucho tiempo estuvimos pensando o manejando la terapia sobre serotonina y, por ejemplo, sabemos que el utilizar medicamentos agonistas 5-HT4, como lo era tegacerot o prucaloprida, debería ser el órgano terapéutico. Sin embargo, en la actualidad se conocen nuevos receptores que pueden ser estimulados por alguna de las tantas citocinas que ya nos mencionó Max y producir así los síntomas. Y el día de hoy tenemos moléculas que van encaminadas, por ejemplo, a bloquear, estimular canales de cloro, algunas otras que van a estimular receptores mediados por adenil, guanilato, ciclasa, y una gran cantidad de moléculas más, como aquellos que puedan estimular receptores opioides, y etcétera, etcétera. Desde el punto de vista práctico, clínico, ¿qué hay o cuál sería la evidencia? Yo muestro esta diapositiva para tratar de englobar por lo menos de las moléculas de las cuales ya existen ensayos clínicos controlados en otras partes diferentes a Estados Unidos como lo son Europa. ¿Cuáles son esas nuevas moléculas? Algunas ya de ellas disponibles en nuestro país y algunas próximamente disponibles, que han demostrado la efectividad en los ensayos clínicos. Para enfermedad por reflujo y dispepsia, itoropirida y acotiamida son las que tienen la evidencia más reciente. Esto lo tocó muy bien el doctor Rey en la plática que nos dio y no me detendré al respecto. Y sí me trataría más de enfocar en estas nuevas terapias para síndrome de intestino irritable y estreñimiento crónico, hablando específicamente de un grupo de moléculas. Sin embargo, esto es lo que está por venir. Si uno revisa la literatura, pudiera ser no suficiente 3 o 4 días para analizar estudios sobre medicamentos que actúan a diferentes niveles, benzodiazepinas atípicas como el dextromethorphan, algunos agonistas de los receptores kappa-opioides como la cimadolina, agonistas dopaminérgicos, medicamentos que modulan canales de clorio y el gen de la fibrosis quística, mecanismos de acción diferentes a los que hemos estado evaluando, como la estimulación o la inhibición de ácidos y de sales biliares, algunos medicamentos que puedan ser moléculas absorbentes de carbón, agonistas del CRF, inhibidores de la hidroxilasa 1 del triptófano, y obviamente el grupo que sigue siendo explorado con gran interés por los resultados y por los antecedentes previos son todas aquellas moléculas que actúan a nivel de los receptores de serotonina, como específicamente los agonistas 5-HT4. De todos estos seguramente ya hay ensayos en fase 2 o 3 en alguna parte del mundo y estaremos esperando que alguno de estos medicamentos puedan llegar a la parte clínica con ese perfil de seguridad que siempre estamos esperando. Y recordar que en esta evaluación de todos estos fármacos, el gran reto para todos estos fármacos es el efecto placebo. Evidentemente, en una enfermedad donde tenemos un efecto de placebo del 40 hasta el 50%, la ganancia terapéutica esperada en los mejores estudios pues no va a alcanzar más allá de ese 20-25%, que si bien se puede discutir si eso es clínicamente trascendente, creo que la respuesta es sí, si estamos pensando en que estos sujetos están o han sido tratados durante mucho tiempo con medicamentos que a veces ni siquiera satisfacen sus síntomas. Respecto al rol de los medicamentos que actúan a nivel de los canales de cloro, específicamente el lubiprostón no está disponible en nuestro país, pero pudiera ser una de las moléculas que llegaran en los siguientes años. Los canales de cloro se localizan en la superficie apical de las células epiteliales, siendo la llave mediadora de la secreción de fluidos en el intestino delgado. Y medicamentos que puedan estimular esto favorecen la difusión pasiva de iones de sodio, permitiendo la salida de agua pasivamente hacia la luz intestinal y evidentemente mejorando o haciendo que las evacuaciones o por contenido luminal tengan una mayor concentración de agua. La lubiprostona, que es un ácido graso bicíclico, incrementa la secreción de agua y electrolitos mediante la estimulación de estos canales de cloro. Hay una gran cantidad de estudios que han demostrado que mejoran significativamente los síntomas de estreñimiento crónico idiopático tratados a diferentes dosis, mejora la severidad del estreñimiento, de la distensión abdominal y del malestar abdominal. Es un medicamento que aparentemente actúa de forma luminal, donde no habría que tener tantos efectos adversos. Sin embargo, curiosamente, para un medicamento que no se absorbe, tiene un efecto adverso cercano al 30% de náuseas por un mecanismo que todavía no es muy claro. Es un medicamento que en Estados Unidos está aprobado para constipación crónica y algunos de los estudios más importantes demuestran que la respuesta semanal de 24 microgramos de lubiprostona comparada con placebo hasta 4 semanas después produce una respuesta satisfactoria en los pacientes en ensayos en fase 3, tanto en Estados Unidos como en Europa. Hay muchas formas de evaluar y probablemente
una de lo que hemos aprendido con estas nuevas moléculas es también que tenemos que definir mejor nuestro objetivo primario. Y en esta respuesta, por lo menos para los sujetos que tienen estreñimiento, tenemos ahora definiciones como evacuaciones espontáneas o evacuaciones espontáneas completas, que es no nada más mejorar la frecuencia, sino que esa evacuación mejore el síntoma de la insatisfacción para evacuar. Y esto es uno de los parámetros que inicialmente se pudieron evaluar con lubiprostón, donde, como ustedes pueden ver, comparada contra placebo, no nada más para dolor abdominal, no nada más para la frecuencia de las evacuaciones, sino para otros síntomas como dolor abdominal, distensión y constipación, es mucho mejor el porcentaje de cambio después de la prescripción de este medicamento cuando se compara contra placebo. El siguiente medicamento del cual me voy a hacer referencia es la linaclotida. Este es un potente agonista de los receptores apicales de guanilato ciclasa que estimulan la producción de GMP cíclico a nivel neuronal. Y hay dos mecanismos propuestos. El primero de estos mecanismos es un mecanismo intracelular que activa al CFTR, incrementando la secreción de líquidos y fluidos, algo parecido a lo que pudiera estar haciendo el lubiprostón, pero también tiene un mecanismo extracelular donde aparentemente este medicamento produce una inhibición del dolor mediante la modulación de fibras sensitivas en la pared luminal. Este medicamento, así pues, tiene un efecto que pudiéramos considerarlo a nivel luminal, pero probablemente algunos otros efectos que ni siquiera conocemos. Y eso es importante porque aparentemente cuando tenemos estas nuevas moléculas creemos saber cuál es el mecanismo exacto de acción, pero seguramente no estamos conociendo realmente si hay algunos otros sitios de acción de estas moléculas, a menos de que sean altamente selectivas, como pudiera ser el caso de trucalopride. Respecto a la linaclotida, sí hay una gran cantidad de evidencia bastante sólida en los Estados Unidos, donde en par de estudios publicados por el grupo del Dr. Chey en gastroenterología demuestran que la prescripción de este medicamento comparado contra placebo en diferentes dosis produce una mejoría significativa a un cambio en el número de evacuaciones espontáneas completas después de 12 semanas de tratamiento comparado contra placebo, y vean el incremento promedio en esta gráfica, los sujetos con placebo, el número de evacuaciones espontáneas completas con estreñimiento, sujetos con síndrome de intestino irritable y constipación era de 1, y después de la prescripción prácticamente aumenta hasta 2, 3 o 4, independientemente de la dosis, y que este es un efecto que en el momento que se suspende el tratamiento disminuye. Y vean lo que pasa no nada más con la frecuencia, sino también con los cambios en el dolor abdominal, la disminución de la intensidad, y esto pudiera reflejar ese doble mecanismo de acción de la linaclotida. Este probablemente sea uno de los estudios más importantes porque es un ensayo fase 3, donde una de las situaciones, y Max sabe mucho al respecto, de que FDA está muy pendiente de la evaluación de estos nuevos fármacos y de estas nuevas formas de evaluar los fármacos, se pidió una variable que incluyera por lo menos cambios en los dos síntomas más importantes, y esto analizándolo como lo pedía FDA, la reducción de más del 30% del dolor abdominal más el incremento de una evacuación espontánea completa en la misma semana, ese era un parámetro para definir este es el sujeto que responde, y tomando ese parámetro, linaclotide comparado contra placebo da un porcentaje de respuesta cercana al 40% comparada con el 20% de placebo. Realmente parece un fármaco prometedor, y en este mismo estudio se ve como la disminución del dolor abdominal en tratamientos más prolongados, más allá de 12 semanas, puede incluso mantener esta respuesta terapéutica. Ayer comentaba el doctor Emanuel en la plática que nos dio que una de las cosas que le gusta más a él en estos nuevos fármacos es ver los ensayos cruzados, y les muestro este ensayo cruzado de linaclotida y en estreñimiento crónico. Y vean cómo después de 12 semanas de la intervención, cuando se compara con placebo, nuevamente ver el número de evacuaciones completas cuando se compara con placebo es significativamente mayor, con un efecto bastante rápido, y en el momento que los sujetos entran a un cruzamiento, prácticamente el efecto se reproduce de forma inversa, y esto da un peso más sustancial a estas moléculas, y creo que en el diseño de los nuevos protocolos de estas nuevas moléculas habrá que considerar este tipo de estructuras para realmente darle el peso que queremos al tratamiento con estas nuevas moléculas.
¿Qué hay respecto a acimadolina? Que ese es otro fármaco con otro potencial terapéutico diferente. Este es un medicamento que va sobre receptores opioides. Este es un estudio publicado ya hace algunos años en Alimentary Pharmacology, donde se evalúa el efecto de acimadolina en síndrome de intestino irritable para la mejoría en síntomas de estreñimiento y dolor, y vean cómo comparado con placebo, los sujetos que reciben acimadolina comparado contra placebo, el número de evacuaciones disminuye de forma significativa cuando se compara con placebo. Este es un medicamento que se utiliza más para síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea, por eso disminuyen las evacuaciones. Y el dolor también disminuye de forma significativa cuando se compara con placebo. Si ven, pareciera que muchas de estas moléculas se están perfilando de acuerdo al fenotipo de la enfermedad, diarrea, estreñimiento, y en todos estos estudios se tiene que incluir no nada más la frecuencia, no nada más el dolor, sino la frecuencia de las evacuaciones, y seguramente muchos de esos estudios nos enseñarán cambios en la consistencia utilizando escala de Bristol. Bien importante que cuando evaluemos estos nuevos fármacos y cuando tengamos la evidencia disponible, empecemos desde ya a ver la posibilidad de efectos adversos. Si ustedes ven, por ejemplo, en la evaluación clínica de acimadolina en tratamiento de intestino irritable en este mismo estudio, cuando se compara con placebo pareciera que no hay una mayor frecuencia de estos efectos adversos cuando se da un medicamento control. Creo que es importante porque muchas veces se nos olvida que estos nuevos fármacos pueden tener un efecto adverso que no va a llevar a que descontinuemos el tratamiento, sino lo más probable es a disminuir la dosis o darle el tiempo para que el organismo se habitúe al fármaco y no perdamos esa potencial eficacia terapéutica. Este siguiente estudio es un medicamento que también va encaminado al tratamiento de constipación crónica. Es una clase terapéutica diferente, son inhibidores de los transportadores de ácidos biliares. Este es un ensayo fase 2B comparado contra placebo, donde se compara este inhibidor de los transportadores de ácidos biliares, y ustedes pueden ver cómo la administración de este fármaco comparado con placebo de forma significativa incrementa el número de evacuaciones, y que aparentemente el cambio semanal se mantiene de acuerdo a la dosis. En este mismo estudio se ve nuevamente estos nuevos parámetros para entender eficacia de fármacos en estreñimiento, número de evacuaciones espontáneas y número de evacuaciones espontáneas completas. Cuando se compara con placebo pareciera que esta es una molécula bastante prometedora y ya se están corriendo ensayos en fase 3. Recordar que también hay otras opciones terapéuticas, y creo que en la evaluación de todos estos fármacos novedosos habrá que echarle un ojo también a otras intervenciones, porque siempre estamos pendientes de nuevas terapias, pero desde el punto de vista farmacológico, y recordar cómo estas opciones terapéuticas como la hipnosis, como el yoga, la relajación, la acupuntura, nos ha mostrado que también deberíamos de voltear hacia este tipo de terapias, porque seguramente se están desarrollando nuevos tipos de intervenciones donde no me sorprendería que la eficacia terapéutica fuera tan alta como alguno de los fármacos que les acabo de mostrar. Finalmente, algunas palabras acerca de prucalopride. No es un medicamento que esté aprobado para intestino irritable, para estreñimiento, aparentemente con una alta selectividad para los receptores 5-HT4 del colon, y esta molécula que ha demostrado que acelera el tránsito intestinal de forma global, que mejora la calidad de vida y que también tiene un adecuado perfil de seguridad. El día de hoy, con los estudios que tenemos ya publicados a nivel internacional, no nada más en los Estados Unidos, se demuestra que a las dosis de prescripción de 1 miligramo en población geriátrica o de 2 miligramos en población adulta, es un medicamento que comparado contra placebo, de forma significativa mejora el porcentaje de evacuaciones espontáneas completas a lo largo de 12 semanas de tratamiento. Creo que pudiéramos pasar mucho más tiempo, pero sí recordar y estar muy pendientes, como dice Max, estar pendientes, stay tuned de lo que pueda venir en un futuro, y antes de tomar una nueva decisión con uno de estos fármacos, sí tener mucho el juicio de si es más el riesgo, el beneficio y la utilidad, que reafirmar que esta es una enfermedad multifactorial muy compleja, donde una sola intervención a veces es limitado en nuestra práctica diaria. Muchas gracias.